En 1882, el famoso filósofo Friedrich Nietzsche declaró: Dios está muerto. Hoy, más de 140 años después, algunos podrían argumentar que la Iglesia está muerta, o al menos está muriendo. ¿Y quién podría culparlos por pensar eso? Mire alrededor. En el mundo occidental, la asistencia a la Iglesia se está desplomando. La sociedad está cambiando, la moralidad bíblica está siendo ridiculizada y el sentido común de valores parece evaporarse ante nuestros ojos. Las noticias reflejan esta tendencia y no solo en Estados Unidos. Estos son algunos titulares recientes: perdiendo mi religión, cómo el Reino Unido está abandonando la Iglesia y ganando teorías de conspiración, el cambio de diversidad religiosa de Canadá en los últimos 20 años. ¿Se está muriendo el cristianismo en Australia? Aquí se explica cómo redimirlo. En muchos de nosotros estos titulares pueden resonar. En ciudades y pueblos de todo el mundo occidental, la asistencia a la iglesia ha disminuido. Cada año se cierran más iglesias en Estados Unidos que las que se abren. En algunos años, por un margen de casi 1.500. Y algunos predicen que un tercio de las iglesias de Canadá cerrará en los próximos años. Así que, ¿qué le depara el futuro al cristianismo moderno de nuestras naciones occidentales? ¿Se extinguirá por completo? Hay respuestas. Todo lo que tenemos que hacer es abrir la Biblia para encontrarlas. Y en el camino incluso podríamos descubrir algunas cosas sorprendentes sobre este tema que usted nunca ha oído. Así que profundicemos y encontremos respuesta a esta pregunta. ¿Están muriendo las iglesias? Acompáñenos. Bienvenido al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Mire las iglesias tradicionales de hoy. Al hacer el secularismo incursión masiva, es claro que las iglesias estén en declive. En octubre del 2019, The Pew Research publicó un artículo titulado «En Estados Unidos el declive del cristianismo continúa a un ritmo acelerado». El artículo señaló: en el 2018 y 2019, el 65% de los adultos se describieron como cristianos cuando se les preguntó sobre su religión, 12 puntos porcentuales menos que en la última década. Mientras tanto, la parte de la población sin afiliación religiosa, o sea, personas que describen su identidad religiosa como ateo, agnóstico o nada en particular, ahora asciende al 26% frente al 17% en 2009. En números reales, ese cambio representa decenas de millones de personas. Es un enorme cambio en el panorama religioso estadounidense en solo 10 años. ¿Cómo será la nación después de algunas décadas más? Aquí hay una estimación, nuevamente de Pew Research Center. El centro estimó que en el 2020 alrededor del 64%, incluyendo niños, eran cristianos. Los que no están afiliados a ninguna religión, a veces llamados nones, representaron el 30%. Las proyecciones muestran que los cristianos de toda edad se reducen del 64% a un poco más de la mitad y un poco más de un tercio de todos los estadounidenses para el 2070. Las iglesias en Estados Unidos están en una tendencia descendente, pero otra vez, no está sucediendo solo en Estados Unidos. La trayectoria es la misma en otras naciones occidentales. Considere este informe de Australia, The Canberra Times, del 28 de junio del 2022. Las iglesias cristianas en Australia actualmente se encuentran en una tormenta perfecta. Los recientes datos públicos del censo del 2021 lo aclaran. El futuro del cristianismo en Australia será minoritario. Solo el 44% de los australianos ahora se identifican como cristianos, frente al 52% en el censo del 2016. Otra caída asombrosa en un corto periodo de tiempo en Australia. ¿Y qué hay de Inglaterra y Gales? En un censo del 2021 realizado allí, por primera vez los que se identificaron cristianos fueron minoría, del 59.3% cerca del 2012 al 46.2% en el 2022. Esto es una nación donde el rey actual tiene como uno de sus títulos oficiales defensor de la fe. Piénselo. Las ramificaciones políticas de este nuevo cambio cultural son asombrosas. Canadá estuvo a la vanguardia de la cultura despierta en los últimos años.
y no es sorpresa que la cantidad de asistentes haya tenido un gran golpe. En el 2001, el 77% de la población se identificaba cristiana, pero para el 2021 eso se había reducido a solo el 53%. ¿Qué hay detrás de este cambio? ¿Por qué está sucediendo? Muchos han tratado de responder la pregunta, y ciertamente un factor de la caída de asistencia a la iglesia fue el COVID-19. Casi de la noche a la mañana se cerraron negocios, edificios gubernamentales, restaurantes, gimnasios, cines, incluso iglesias fueron cerradas. A la gente se le dijo que adorara desde su casa, y la tecnología lo hizo posible. Muchas iglesias transmitieron sus servicios, y para una crisis de corto plazo, esto ciertamente mantuvo a las personas al menos algo conectadas. Pero avance rápido al presente. La medida de emergencia temporal se ha convertido en una a largo plazo. Para los marginados, se ha vuelto más fácil alejarse. Otros descubrieron que pueden ser miembros de la iglesia en la comodidad y privacidad de su propio hogar, sin tener que asistir a un servicio. El advenimiento del servicio en línea ha cambiado en esencia la cantidad de personas que consideran ir a la iglesia. Sin dudas, la experiencia en línea ha sido una bendición para los devotos que están enfermos o que no pueden asistir físicamente en persona. Pero para aquellos que eligen estar desconectados de un grupo real, esta es una tendencia alarmante. ¿De cuántas maneras estamos como sociedad cada vez más desconectados y descomunicados unos de otros a medida que pasa cada semana? Hemos visto dónde estamos como cultura, en nuestra situación actual, pero ¿hacia dónde se dirige esto? ¿Qué depara el futuro para las iglesias en el mundo occidental? Y lo que es más importante, ¿qué piensa Cristo de todo esto? Después de todo, Él es la cabeza de la iglesia, ¿no es así? En Mateo 16, versículo 18, Jesús dijo: «Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». La palabra Hades significa el lugar no visible de los muertos, sepulcro o tumba. O sea, esto significa que la iglesia de Cristo, su iglesia nunca se extinguiría. La tumba no consumiría su iglesia. Siempre habría alguien en algún lugar que fuera un discípulo vivo y fiel de Cristo todo el tiempo hasta su regreso. Note además en Mateo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la era. ¿Se extinguirá la iglesia de Cristo? De ningún modo. Lo que este pasaje nos dice es que Jesucristo estará involucrado en la dirección de su iglesia hasta su regreso. Note un pasaje más que muestra esto, en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia de Cristo no morirá, no tenemos que preocuparnos por eso. Pero hay algo que debería preocuparnos. Verá, la profecía bíblica predice no solo la presencia de una iglesia que se llama cristiana, sino de dos en los tiempos del fin. Usted podrá decir, eso no es gran cosa. Hay cientos e incluso miles de denominaciones cristianas. Y eso es cierto. De hecho, según el Boletín Internacional de Investigación Misionera, a partir del 2014 había 45.000 denominaciones que se identificaban como cristianas en todo el mundo. Pero cuando la Biblia describe la iglesia, no menciona 45.000 grupos, enumera solo dos. Desglosa todas las diferentes iglesias que se han multiplicado a lo largo de los siglos en dos grupos. Y el futuro de estos dos grupos está predicho en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de símbolos. Las inundaciones representan ejércitos y los cuernos reyes o reinos. Y el Apocalipsis usa mujeres para representar iglesias. Lo que encontramos es que hay dos mujeres distintas identificadas en el libro. Veamos una de ellas. Encontramos una descripción en Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra,
y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es una de las mujeres identificadas en Apocalipsis, pero es una ramera que comete fornicación, embriagando a los habitantes de la tierra con el error espiritual. Y está montada en una bestia, o sea, una iglesia políticamente poderosa que dirige las acciones de un gobierno o reino corrupto. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Juan describe a esta mujer o iglesia como fabulosamente rica. Ella también tiene hijas rameras, otras iglesias que esencialmente enseñan lo mismo, pero que se han separado de ella. También señala que es responsable de dar muerte a los verdaderos y fieles seguidores de Cristo. El Apocalipsis muestra que ejercerá un gran poder por algún tiempo, pero luego su desaparición será repentina. Vea el versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta poderosa iglesia, simbólicamente una mujer, al final será devorada por el poder de la bestia que ella montaba. Y se nos advierte que no seamos parte de este sistema. Note esto en Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. ¿Deberíamos preocuparnos por la asistencia a la iglesia hoy? Bueno, hay una preocupación mucho más urgente: que no caigamos como presa de una iglesia falsa, que no es la iglesia de Cristo, no importa lo bien que se vea por fuera. Note más detalles de esta mujer, esta iglesia, en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué simbolizan los 2 cuernos? Jesús es identificado como el cordero. Este líder aparentará ser como Cristo, que es un hombre de Dios, un cristiano. Pero claramente algo anda mal, porque habla como un dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Así que este líder no está hablando las palabras de Cristo, sino las palabras del diablo, y engañará a millones y tal vez a miles de millones de personas. Vea el versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Así que, ¿qué vemos aquí? La profecía bíblica muestra un gran avivamiento religioso en el futuro, pero no se deje engañar, será una falsificación, y engañará a grandes masas de personas para que piensen que están siguiendo a Cristo. La primera es una mujer ramera, que representa a una iglesia rica, políticamente activa y corrupta. ¿Cuál es la identidad de la otra mujer? Se la identifica como la iglesia fiel y obediente que sigue a Cristo. Apocalipsis 12, versículo 1, habla de ella. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. En otras palabras, esto está hablando de la congregación del Antiguo Testamento, los hombres y mujeres fieles durante ese período, que eran el pueblo de Dios desde la época de Adán y Noé y Abraham y Moisés.
Creció hasta convertirse en una nación, y de esa nación vino el Mesías. Nació como un bebé y creció y finalmente dio su vida por los pecados del mundo. Continuando en Apocalipsis 12, versículo 5. Dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso está hablando de Jesucristo. Su destino es gobernar todas las naciones de la tierra cuando Él regrese. Continuando en el versículo 5. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. Ahora habla de nuevo de la mujer, y está hablando de lo que le sucedió a los fieles seguidores de Cristo unos pocos cientos de años después del primer siglo. Al principio de la historia de la Iglesia, surgió una rama de la Iglesia que no era fiel a las enseñanzas de Cristo, y esa rama se volvió tan poderosa que finalmente superó a los verdaderos seguidores de Cristo. En el folleto del Dr. Meredith se explica esto. Él cita al profesor Rufus Jones en The Church's Debt to Heretics. El señor Jones dice: si Cristo mismo hubiera sido tomado por sus seguidores como el modelo y patrón del nuevo camino, y se hubiera hecho un serio intento para establecer su vida y enseñanza como el estándar y la norma para la Iglesia, el cristianismo habría sido algo muy distinto de aquello en lo que se convirtió. Entonces la herejía habría sido, como no lo es ahora, la desviación de su senda, enseñanza, de su espíritu y de su reino. Lo que se puede llamar apropiadamente cristianismo galileo tuvo una vida corta, aunque ha habido notables intentos de revivirlo y hacerlo vivir de nuevo, y aquí y allá los profetas espirituales han insistido en que cualquier cosa que no sea esta simple religión galileana es herejía. Pero la línea principal del desarrollo histórico ha tomado un curso diferente y ha marcado el énfasis de manera muy diferente. Lo que vemos es que los verdaderos seguidores de Cristo tuvieron que huir durante esos siglos intermedios para escapar de la persecución. Eso es lo que está representado en Apocalipsis 12, por los 1260 días, que simbolizan 1260 años en el desierto. Ahora avancemos rápido hasta el tiempo del fin, en Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Note esto: Satanás ha engañado al mundo entero. Esto es crítico de entender. No solo habrá un gran engaño masivo por parte de una iglesia falsa en los últimos días, sino que cuando uno lo entiende, la mayor parte del cristianismo nominal ha estado bajo un gran engaño durante siglos. La mayoría de los que se consideran cristianos solo siguen tradiciones de hombres, no el cristianismo de la Biblia. Pero ¿qué pasa con aquellos que realmente sí siguen a Cristo? La Biblia muestra que Dios les ofrece protección en la tierra a través de la gran tribulación. Note en Apocalipsis 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Algunos piensan que esto se refiere al rapto de la iglesia. No, aquí simplemente se la lleva al desierto. El cielo no es un desierto. Los hijos de Israel salieron de Egipto simbólicamente sobre alas de águila. Eso se menciona en Éxodo 19:4, pero sabemos que solamente caminaron. Es el mismo concepto aquí. Continuando en el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Note esto. La indicación es que aquellos que son fieles y protegidos también habrán sido quienes tenían el testimonio de Cristo y guardaban los mandamientos de Dios. Estos no son los judíos, es la iglesia genuina de Dios. Para usted y para mí, si realmente somos seguidores de Cristo,
Si obedecemos sus 10 mandamientos, y estamos cubiertos con la sangre de su sacrificio, y somos guiados por su Espíritu Santo, Él dice que nos cuidará en los días oscuros que se avecinan. Así que ¿se extinguirá la Iglesia? La Iglesia de Cristo nunca morirá. Del mismo modo, hay advertencias sobre no dejarse engañar por una versión persuasiva pero falsa del cristianismo en el futuro, y francamente ahora también. Note Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. A la mujer fiel, la Iglesia, aquellos que han dado su lealtad a Cristo, se les concederá la inmortalidad en su venida. ¡Qué magnífico destino para los que tienen ojos para ver y oídos para oír! Esforcémonos para ser parte de esa Iglesia fiel y perdonada que se casará con Cristo a su regreso. Gracias por seguirnos. Si disfrutó este video, asegúrese de darle me gusta y suscribirse al canal para poder ver más videos sobre diferentes temas bíblicos. Y si desea una copia gratis de la guía de estudio bíblico Restauración del Cristianismo Original, haga clic en el enlace de la descripción. Nos vemos la próxima.